Bien, muy buenas tardes. Agradecer que a esta hora, si nos hemos atrasado un poquito con el programa, pero agradecer aquí a las personas presentes, agradecer también la invitación. Con Eugenia estamos muy contentas de que se generen estos espacios de diálogo, de discusión y con tanta diversidad, ¿no? Con estudiantes, con adultos mayores, con personas de diferentes instituciones gubernamentales, locales, la academia, todo en conjunto. Creo que eso es saludable. Es importante que se generen estos espacios, así que estamos muy contentas por la invitación. Bueno, con la doctora Eugenia vamos a mostrarles dos estudios, ¿sí? Vamos a mostrar qué es lo que hemos estado haciendo, vamos a mostrar resultados ya de investigaciones experimentales y desde la perspectiva del lenguaje. Y la primera pregunta es, ¿por qué investigar desde la perspectiva del lenguaje en personas mayores? ¿Por qué creen ustedes que es relevante que abordemos desde el lenguaje? ¿Alguna idea? ¿Sí? Porque la terminología que se usaba quizás en los tiempos de los colegios estábamos jóvenes es totalmente distinta a la que se utiliza hoy en día. Ya. Entonces la forma de comunicarnos sí o sí no va a ser tan eficiente como quizás nosotros esperamos. Sí, sí. Y el lenguaje es parte, ¿cierto?, también de la cognición, ¿cierto?, que es un eje importante a considerar. Sí, hasta ahora ya lo que decía Viviana, lo bueno de terminar, de presentar, ¿cierto?, hacia el final de este seminario es que muchas cosas ya se han dicho. ¿Alguien quiere decir algo? Perdón. Sí, no sé si tendrá un poco una relación directa, pero al hablar de lenguaje, bueno, yo soy kinesiólogo, por eso, haciendo el paréntesis, el lenguaje y la comunicación tiene que ver un poco, creo yo, con el argot comunicacional, es decir, con tener ese lenguaje común de que distintas disciplinas, ¿cierto?, podamos entender finalmente de lo que estamos hablando, de lo que estamos comunicando, y en consecuencia de poder hacer un aporte, ¿cierto?, de distintas disciplinas a lo que nosotros queremos en definitiva trabajar. O sea, yo creo que va por un tema de lo que es la red comunicacional, básicamente. Ok. Gracias por la intervención. Bien, estando de acuerdo con eso, vamos a abordar el lenguaje, ¿cierto?, por muchas razones. Es la manera en que queremos aportar al estudio, ¿cierto?, a cómo aportamos a integrar al adulto mayor en nuestra sociedad y en la investigación también, ¿sí? Hasta ahora ya lo hemos dicho, se espera que para el 2050 casi un tercio de la población, ¿cierto?, estará sobre los 60 años. Por lo tanto, es sumamente relevante investigar en torno a esta población, ¿sí? Va a ser un grupo importante. Y desafortunadamente la gran mayoría de los estudios que se hacen se concentra siempre en jóvenes, en adultos o en niños. Pero esta población queda abandonada, ¿sí? Es una población que se ha estudiado muy poco y ejemplos concretos que están relacionados con el lenguaje, es decir, estudios que hablan de la comprensión de los textos, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje, están destinados, ¿cierto?, están enfocados en adultos o en niños. Pero de los adultos mayores es muy poco lo que se sabe, ¿sí? Y un punto importante, atrás. Y un punto importante es, en la medida que nosotros tengamos más investigaciones y datos empíricos respecto de la cognición, ¿cierto?, vamos a poder ayudar a paliar este deterioro cognitivo que es una realidad, ¿sí? El deterioro cognitivo existe, pero hay maneras de apalear eso. O sea, nos decía Gastón, con la edad, ¿cierto?, la memoria decae, ¿sí? Es algo que realmente ocurre, pero hay actividades cognitivas que permiten atrasar esa condición.
Entonces, en la medida que nosotros realicemos más estudio y tengamos evidencia empírica, vamos a poder ayudar y vamos a poder encontrar ciertos resultados de cómo y generar medidas para poder paliar ese deterioro, ¿sí? Entonces, por eso estamos haciendo investigación en esta población. Por favor. Y el lenguaje, sabemos que el lenguaje es sumamente amplio. De hecho, acá yo hice la pregunta y claro, surgieron respuestas variadas respecto al lenguaje. El lenguaje puede ser analizado de diferentes perspectivas, ¿sí? Existen diferentes dimensiones, desde la fonética hasta la pragmática. Yo en esta oportunidad, junto con la doctora Riviere, vamos a enfocarnos en una partecita de lo que significa el lenguaje y hablaremos de la pragmática, particularmente del discurso y particularmente de la semántica en el léxico. ¿Ya? Nuestros estudios se enfocan en esta pequeña dimensión de todo lo que significa el lenguaje. Sí. Bien, este es el estudio respecto del discurso. Este estudio trata de las relaciones de coherencia. Nos podemos preguntar qué son las relaciones de coherencia. Las relaciones de coherencia son entidades cognitivas que nos permiten establecer una representación mental. Es decir, en este momento, cuando yo les estoy hablando, ustedes están haciendo vinculaciones, están representando información respecto de lo que yo les digo. Cuando nosotros enfrentamos un texto, cuando leemos un texto, hacemos estas representaciones, ¿sí? En el ejemplo, adelante, acá, ¿dónde más? Ayuda, no funciona. Ahí sí. Por ejemplo, dice, María no asistió al seminario porque tenía una representación en el mismo horario. ¿Sí? Tenía una reunión en el mismo horario. Acá estamos estableciendo una representación mental. Sabemos que aquí estamos vinculando dos segmentos de manera causal, ¿sí? Esto lo hacemos constantemente, ¿sí? Hay otros tipos de relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, no solo causal, sino que aditivas, como María asistió al seminario e hizo preguntas interesantes. Acá estamos agregando información. Estas relaciones de coherencia pueden ser algunas. Se ha evidenciado que algunas son mucho más complejas que otras. ¿Ya? Nos cuesta comprender y procesar unas más que otras. Adelante. Hay una hipótesis, de hecho, más adelante. Acá hay una hipótesis que se llama hipótesis de la complejidad cognitiva acumulativa, que señala que hay algunas relaciones de coherencia que son más difíciles de comprender. Nos demoramos más para poder comprender, ¿ya? Entonces, cuando estamos leyendo un texto vamos a tener ciertas dificultades. Hay otras relaciones que son más fáciles y las podemos leer y nos resulta más fácil de comprender y de procesar. ¿Sí? Bien. Y bien, ¿y cuál es la evidencia que se ha recopilado en torno a esta hipótesis? La evidencia está siempre centrada en estudios de adquisición y lamentablemente siempre enfocada en niños, ¿sí? Entonces surge la duda respecto de qué pasa con estudios de comprensión, con estudios de procesamiento, ¿sí? Y la gran mayoría, claro, ha sido en niños y en adultos y no así en adultos mayores. Entonces queremos ver, es por ello que hicimos este estudio, queremos ver qué pasa cuando las personas enfrentan los textos, cómo los comprenden, cómo los procesan, cuando se encuentran con relaciones de coherencia que son más complejas o más simples, ¿sí? Y por eso, antes... ¿Sí? Y la gran mayoría de todos estos estudios para sustentar esta hipótesis están hechos en otras lenguas, ¿sí? En inglés, en holandés, pero en español no tenemos evidencia. Entonces hay una necesidad de explorar qué pasa con adultos mayores cuando comprenden textos que son más o menos complejos y en español, particularmente en español. Entonces no existe esta mirada panorámica, no hay un estudio que nos permita ver qué pasa con los niños, con los adultos y con los adultos mayores. Y por esta razón llevamos a cabo este estudio que tenía como propósito determinar la complejidad de las relaciones de coherencia a partir de la comprensión, ¿cierto?, en sujetos que se encuentran en diferentes estadios del desarrollo. Vamos a avanzar con cómo lo hicimos. Reunimos a 96 participantes, entre ellos niños, adultos y adultos mayores. Ese fue el número que encontramos, ¿sí?
construimos ciertos materiales. Voy a avanzar un poco en función del tiempo. Construimos materiales a partir de textos escolares de ciencias, noticias de divulgación, y acá hay un ejemplo de dónde construimos los textos, ¿sí? Como los típicos noticias divulgativas de los textos escolares, utilizamos ese tipo de texto porque como íbamos a tener una población diversa, es decir, niños, adultos mayores y adultos, tenían que ser textos que fueran asequibles para todos. Construimos los materiales, ¿sí? E identificamos cuáles eran esas relaciones más o menos complejas. Construimos textos, este es un ejemplo, un texto que tiene relaciones de coherencia que son más complejas, y les presentamos también textos menos complejos con relaciones más simples, ¿sí? Entonces la idea era comparar y qué pasaba, cómo los comprendían. Ellos leían este tipo de pruebas. Era una prueba de lápiz-papel, ¿sí? Donde ellos tenían que completar, ¿cierto? A lo mejor aquí hay algún participante, no lo sé, de aquella prueba, y tenían que completar, ¿cierto? Con la palabra. Y de esa manera nosotros podríamos identificar si habían logrado o no la comprensión de esos textos. ¿Cuáles fueron los resultados? Tuvimos que descartar a algunos participantes entre los tres grupos, ¿sí? Finalmente, los resultados que aquí estoy presentando se basan en 80 participantes, y si vemos los promedios logrados, vemos que a los que, claro, tuvieron un mejor desempeño fueron los adultos, que fueron estudiantes, ¿cierto?, entre 18 y 24 años. En segundo lugar, ellos lograron el 81%, adultos mayores fueron en segundo lugar, con un 50%, y por último, los niños, ¿sí? Se esperaba que el comportamiento fuese que a los adultos tuvieran un mayor desempeño, luego los niños y en último lugar a los adultos mayores, por esta idea de que si existe este deterioro, ¿cierto?, cognitivo, habría una diferencia. Sin embargo, los datos revelan que esto no es así, ¿sí? Vemos que, claro, sí, a los adultos tuvieron un mejor desempeño, pero los que tuvieron el segundo lugar de mejor desempeño fueron los adultos mayores y en último lugar los niños, ¿sí? Respecto de los análisis más complejos, análisis estadísticos que nosotros realizamos, nos dimos cuenta que no hubo una diferencia significativa cuando les presentamos textos que eran más o menos complejos en los tres grupos, ¿ya? Sin embargo, sí hubo una diferencia significativa en el rendimiento de los tres grupos. Y acá en este gráfico esto queda mucho más claro. Vemos que a los adultos, ¿cierto?, fueron los que lograron un mejor desempeño, luego los adultos mayores y por último los niños. ¿Qué podemos concluir respecto de este análisis que hicimos? Bueno, que no existe diferencia significativa en cuanto comprenden textos más o menos complejos, y esto ocurrió en los tres grupos. Entonces, este estudio es parte de un proyecto mayor. Entonces, esta fue una primera aproximación, ¿sí? Y la prueba que hicimos fue una prueba de lápiz-papel. Nos cuestionamos que a lo mejor el procedimiento no fue tan preciso, ¿sí? Y a lo mejor los textos que les presentamos no se notaba tanta la diferencia, ¿cierto?, entre una condición más o menos compleja. Lo que nos lleva a ver otras posibilidades, tratar de usar otras tecnologías mucho más precisas para poder indagar en esto. Lo que también concluimos es que se logran diferentes niveles de comprensión en las tres poblaciones indagadas y se rompe este paradigma de que el adulto mayor, ¿cierto?, el adulto mayor como que no comprende tanto los textos, que le cuesta más comprender los textos, incluso más que los niños. Eso no es así. Y aquí hay datos empíricos que lo evidencian. Se aporta evidencia también para el supuesto de que la comprensión mejora con el transcurso de los años cuando comparamos el grupo de los niños con los adultos, ¿ya? Y por último, ¿sí?, relevamos la necesidad de continuar con estudios y metodologías más precisas, ¿sí? Y entonces ahora estamos ya trabajando en la segunda etapa. En el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje estamos desarrollando una línea, ¿sí?, de estudios enfocados en este grupo
poblacional, ¿sí? en adultos mayores. Entonces estamos haciendo diversos estudios en esa línea y contamos con tecnología avanzada para eso. En nuestro laboratorio tenemos este tipo de tecnología que es eye tracking. El eye tracking permite registrar el seguimiento ocular, ¿sí? de las personas cuando enfrentan un texto. Así que esa es nuestra proyección. Queremos indagar con esta tecnología que es mucho más acuciosa, ¿cierto? Mucho más rigurosa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo las personas enfrentan? ¿Cómo comprenden los textos? Así que dejo ya la invitación acá a los adultos mayores, quienes quieran participar, quienes quieran proveer datos empíricos para de esa manera desarrollar medidas y estrategias que nos permita apalear el deterioro cognitivo, ¿sí? Así que eso es lo que les quería mostrar. Ahora doy paso a la doctora Eugenia para que dé cuenta de la investigación en el léxico, ¿sí? La posibilidad de que, como una, que puede ser es una razón o no lo hemos considerado, pero podría ser, ¿sí? Podría ser algo que podríamos considerar. Ahora, en el proyecto específico, ¿sí? Lo que queremos ahora es tratar de usar otra medida y ver qué ocurre. Porque la prueba que hicimos fue una prueba simple de responder, como yo les mostraba el material, era de lápiz papel, ¿cierto? Entonces, por eso ahora queremos ver qué ocurre con una tecnología mayor, qué resultados encontramos. Si volvemos a encontrar los mismos, creo que a lo mejor sí debiéramos indagar en esa variable. Podría ser una opción. Hola, ya buenas tardes. Bueno, mi nombre es Eugenia. Quiero agradecer a la Escuela de Periodismo, especialmente a Fernando Rivas, que fue profesor mío. Hace un par de meses Fernando me convocó. Él sabía que me había doctorado en lingüística, especialmente en el área de lenguaje, vejez y cognición. Y dijo, él venía profundizando en el tema de la vejez, como bien dijo Claudio, estaba como preocupado porque es un tema que hoy nos interpela, que es un desafío, creo que para todas, intergeneracionalmente, cómo incluir al adulto mayor a nuestra vida. Me convocó y organizamos este seminario del cual estamos muy orgullosos todos. Bueno, yo les vengo a presentar, creo, no sé, yo hablo en plural, pero esta cosa argentina de pluralizar todo. Bueno, yo les voy a presentar el procesamiento léxico, memoria declarativa y memoria de trabajo en los adultos mayores saludables hispanohablantes. Cuando estuvo hablando Gastón, estuvo señalando que, bueno, esto de la memoria, se me olvidan algunas cosas, ¿no? Yo, a propósito de mi tesis, una de las cosas a las que yo concluí es que yo no evito hablar del deterioro de la memoria en el adulto mayor normal, es decir, el que no tenga deterioro cognitivo, sino más bien hablo que hay una variación en la memoria. Decimos que, bueno, el lenguaje, ustedes saben que el lenguaje es informativo, el lenguaje nos permite saber el estado de la cognición, ¿no? Entonces, de la medida que uno habla, por ejemplo, en el adulto mayor y no tan adulto mayor, existe un fenómeno que es el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no? Es decir, tengo esta palabra y no me sale, y me dicen, ¿empieza con P? No, pero te estaba hablando de esto y lo recupero, ¿no? Ese nos habla que existe guardado en una memoria de largo plazo la palabra que yo quiero decir, pero en el momento que la quiero hablar me cuesta. Esa memoria que permite traerla del largo plazo donde la tengo guardada se llama memoria de trabajo. Entonces, esa memoria en la vejez funciona de una manera diferente a cómo funciona en los jóvenes y a cómo funciona en los niños, ¿no? Cuando un niño empieza a hablar, uno no le dice qué mal que habla este niño, sino que le tiene paciencia, le enseña.
Al joven se le exige y al adulto mayor también se le exige. Cuando el adulto mayor se vuelve más lento para poder hablar, nos cuesta, no tenemos paciencia, ¿no? Entonces, el propósito de la tesis es poder comprender cómo es la forma que un adulto mayor saludable conversa, ¿no? Y específicamente cómo hace el procesamiento del léxico. Todo. Bueno, los quería hablar desde un principio de la memoria declarativa, de la memoria de trabajo, que un poco se los dije. La memoria declarativa es una memoria de largo plazo. Es esta memoria, como la palabra lo dice, que es declarativa, que yo aprendo rápidamente cuando me enseñan algo. Cuando te dicen que Buenos Aires es la capital de Argentina, tú lo archivas, ¿no? Es una memoria que te permite registrar hechos. Y es una memoria también, la memoria episódica, que te permite registrar hechos cuando están... tú aprendes en un entorno emocional, ¿no? En un entorno emocional y dinámico tú aprendes, adquieres conocimiento que se guardan en esa memoria de largo plazo. Y la memoria de corto plazo es esta memoria que varía mucho en el adulto mayor, ¿no? Esta memoria es una memoria que almacena información y que tú, por ejemplo, cuando tú estás conversando con una amiga o con varios amigos y te habla mucho rato, en el adulto mayor le puede pasar que se olvidó de la primera parte, porque no pudo retener toda la información que le dijo. Es una memoria de corto plazo. Entonces, como no puede retener mucha información, le dice, ¿me repetís lo que me dijiste antes? Y puede retomar la conversación, ¿ya? Eso se llama memoria de corto plazo. Entonces, una de las cosas que se ve disminuida en el adulto mayor es lo que se llama el hipocampo, ¿no? El hipocampo es una estructura cerebral que está localizada en el lóbulo temporal del cerebro, tiene un rol importante para la gestión de la memoria y está muy vinculada a la memoria declarativa. Cuando esto se ve disminuido en la vejez, esto anatómicamente, ¿no? Así como motormente los adultos mayores tienen que caminar más lento, con bastón, ojalá tener veredas y calles que no produzcan que el adulto mayor no quiera salir a la calle porque tiene miedo a tropezarse. De la misma manera, como hay una variación motora, también existe una variación neuroanatómica, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de esta presentación? Hay un hecho que un poco lo hemos visto con Gastón y lo han señalado también otras personas, es que una memoria que se preserva en la vejez es la memoria declarativa. Los adultos mayores tienen un repertorio léxico de palabras mucho más rico que los jóvenes. Una de ellos es porque tienen también mucha más experiencia de vida y se han expuesto muchísimo más tiempo al lenguaje, han leído más, han tenido muchísimo más interrelación, por lo cual la memoria declarativa se preserva en el área del lenguaje. Por otro lado, la memoria de trabajo, como les explicaba, la memoria de trabajo que sí se ve disminuida en el adulto mayor porque tiene una menor capacidad de almacenamiento, cuando interactúan, la memoria de trabajo está muy cerca en el cerebro, comparten anatómicamente un área, por lo cual la pregunta de investigación es: el declive, la forma de procesar el lenguaje, el léxico en la vejez, ¿se debe a que hay una variación en la memoria declarativa o está asociada exclusivamente a la variación que sí está comprobada de la memoria de trabajo? Entonces, el objetivo es determinar si el declive en el procesamiento léxico en los adultos mayores saludables está relacionado con la memoria de trabajo y la memoria declarativa o si el declive está solamente asociado a la memoria de trabajo. Bueno, acá se hizo un diseño, se hicieron dos análisis, sigamos adelante, que se hicieron que probablemente muchas de las personas adultos mayores que están acá la hicieron. Se les hicieron hacer, que me imagino que todas habrán ido a algún centro a hacerse un estudio y estar al día, ¿no? En salud, en cognición y todo. Y les habrán hecho algún ejercicio que es el test de denominación de imágenes, ¿no? Te ponen una imagen adelante y te tienen que decir qué es. Y te ponen un caballo y tú decís caballo. Te ponen un árbol y decís árbol. Te ponen, no sé, una bicicleta, estoy exagerando, te ponen una bicicleta y decís, no me acuerdo. Y la persona que te está tomando la prueba te dice, es parecido a una moto. Ah, bicicleta. Entonces, esa es una prueba que se hizo para ver si la persona tenía almacenada, en lo que se llama el lexicón mental, como si fuese un almacén donde tenemos todas las palabras, si teníamos almacenadas esas palabras y las podemos recuperar cuando vemos la imagen.
Después hicimos un test, que también se lo deben haber hecho, que se llama el test de Hopkins, que es un test donde la persona que te evalúa te dice 15 palabras y te dice repítalas. Y después te dice repítalas. Y repítalas 3 veces. Hay un proceso de aprendizaje de esas terceras palabras. Pasan 20 minutos donde te hablan del clima, de las pinturas, no sé qué, de no sé cuánto. Te llaman a los 20 minutos y te dice, repítame las palabras que le dije. Y una, capaz que en vez de 15, se acuerda 6, se acuerda 7, y después la persona que te está entrevistando te dice, ¿estaba la palabra mesa? No. ¿Estaba la palabra manzana? Sí. Y te va anotando las cosas para ver cuál es tu capacidad, ¿no?, de recuerdo. Esa es una prueba que mide lo que se llama la memoria episódica. Normalmente mide la memoria episódica, como les dije, la memoria episódica requiere de un entorno emocional donde yo aprendo palabras. Sin embargo, ese test se hace en laboratorios. En laboratorios donde tú estás solamente con la persona que te entrevista, por lo cual no existe este entorno emocional para el aprendizaje de palabras, por lo cual hay un cuestionamiento a ese test y se dice que es un test que probablemente mida memoria semántica, la que decimos del aprendizaje de palabras y de hechos. Y después hicimos un test de memoria de trabajo, que yo seguramente me iría pésimo, que es el de dígitos inversos y de secuenciación, y que te dice 1, 2, 3, 4, dígamelo al revés. 5, 8, 7, dígamelo al revés. Seguro no paso. Si ustedes pasaron, aplauso. Entonces, aplicamos estos 4 test a los adultos mayores para ver esta diferencia, ¿no?, entre cómo iban. Entonces, fue una población de 79 personas, esto se hizo en pandemia, participaron 29 adultos mayores. Hay que decir, con respecto a la pregunta que decía la señora, los adultos mayores que participaron en mi tesis eran personas que tenían 12 años de escolaridad formal, muchos de ellos con universidad o con estudios técnicos. Y también participaron estudiantes de entre 25 y 30 años. El único criterio, además del criterio de la escolaridad, era el criterio, el test de MOCA, que es el que mide si la cognición está bien o no, porque nosotros descartamos las personas que tuviesen, por ejemplo, algún tipo de demencia, sino solamente personas que estuviesen normal en la vejez, con la variación normal de la vejez, ¿no? Entonces, nosotros acá hicimos un estudio que se llama de correlación, que significa de asociación entre 2 cosas, y nos dábamos cuenta que las personas, existía entre hombres, entre jóvenes y adultos mayores, una asociación entre almacén de conocimiento, ese test de denominación de imágenes, y la memoria declarativa, este test que mide la capacidad que tienes de volver a aprender las cosas que te repitieron 3 veces. Adelante. También vimos que existe una asociación entre la manipulación de la información, que ese test no se lo señalé, que es el test de la fluidez verbal. ¿Se acuerdan que también a nosotros nos hacen este test en que te dicen la letra FAS y animales? FAS y animales te dicen, dígame todos los animales que se le vengan a la cabeza en 1 minuto. Te ponen 1 minuto y te tienen que repetir todos los animales, ¿ya? Entonces, ahí lo que se hace es registrar la cantidad de palabras que ustedes pudieron decir en 1 minuto. Entonces, si ponemos asociación de todos los jóvenes y los adultos mayores, nos damos cuenta que hay una asociación que es positiva. Lo siguiente. Ya, no, eso, para ponerlo todo. Ahora, hicimos un estudio de comparación. En el estudio de comparación nos damos cuenta que la memoria de trabajo, que es la de dígitos inversos y directos e inversos, y lo de secuenciación, los jóvenes tienen un estatus superior respecto de los adultos mayores. Pero en los adultos mayores, ellos, todos, que tienen una relación diferente de los jóvenes, sin embargo, su memoria está bien para la edad que ellos tienen, por lo cual hay una variación en esto, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta, bueno, que tienen la capacidad en el test de la memoria declarativa, que les dije, tienen capacidad de retener las palabras de las listas y poder recuperarlas, y los jóvenes poseen mayor capacidad para activar significados que se les presentan en la imagen, ¿no? Lo hacen más rápidamente en diferenciación de test.
Conclusiones. Bueno, en el ámbito de la asociación nos damos cuenta que si tanto los jóvenes como los adultos mayores asocian y pueden al mismo tiempo ver una imagen y verla, recuperarla, significa que el adulto mayor lo puede hacer, pero lo puede hacer más lentamente, ¿no? Se demora más, tiene una variación en la memoria de trabajo para recuperar lo que va a decir. Entonces, nosotros, hay un autor que se llama Ullmann, Michael Ullmann, que él postula que en la memoria declarativa existe este almacén de palabras. Entonces, que si esta memoria declarativa se preserva, nosotros vamos a tener la capacidad de poder usar estas palabras. Pero esta memoria declarativa está muy pegada, como les dije, a la memoria de trabajo anatómicamente, por lo cual la memoria de trabajo, que es como un motor, ¿no? Es como la memoria del computador, vieron que cuando la memoria del computador es lenta, pucha que se demora en cargar el Microsoft, los videos y todo. Entonces, esa memoria de trabajo es más lenta en los adultos mayores, por lo cual les cuesta recuperar más el léxico. Pero lo que en la tesis, creo que hay una más, ¿no? ¿no? En la tesis, el resultado es que efectivamente la variación es en la memoria de trabajo. Bueno, aquí hay algo que se aborda en distintos lugares, que unas formas que pueden ayudar a los adultos mayores a preservar el lenguaje, a enriquecerlo, es todo lo que tenga que ver con la producción escrita, ¿no? La producción escrita y también con la lectura. Ahora, para terminar, a mí me encanta muchísimo este tema, porque me pareció una cosa muy relevante, un poco con lo que lo dijo Viviana, lo dijeron todas las otras personas, es que la característica del adulto mayor. El adulto mayor no es el abuelito, el que hay que sentarlo en una forma distinta. No, es una persona que tiene una característica distinta respecto de los jóvenes y respecto de los menores, ¿no? Entonces tiene una forma de ser que tenemos que empatizar con ellos, comprenderlos, por lo cual desde la comunicación es una estrategia de qué manera a los adultos mayores también lo convertimos en actores relevantes que pueden ser fuente informativa. Y no solamente eso, sino que también de qué manera vamos a representarlos en los distintos medios de comunicación. Eso. Muchísimas gracias.